Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. En el marco del segundo Congreso de la Comunicación, convocado por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, tenemos el gusto de tener a un invitado de alto calibre, un referente en ética en toda América Latina, Javier Darío Restrepo, con más de 53 años de experiencia, y el día de hoy nos va a hablar sobre el futuro del comunicador en la era digital. Catedrático universitario con más de 28 libros, y cuando hace referencia sobre el Internet, en el impacto del periodismo, dice: Internet le ha puesto todo en el escritorio del periodista. Bienvenido, don Javier, y un placer tenerlo en Costa Rica. Muchas gracias y muy satisfecho de estar con tus televidentes. Don Javier, ¿cuál es el peor de los males del periodismo actual? Hay un mal que es la falta de credibilidad motivada por la sospecha que toda la gente tiene de que lo que lee en los periódicos o oye en los noticieros es pagado por alguien. Es decir, no creen en la independencia del periodista, y ese es un mal muy grave, no solo para el periodismo, sino para toda la sociedad. En la actualidad, don Javier, para todo mundo, en los medios de comunicación, el rating es un elixir de fe. El rating se convierte en lo más importante. ¿Es una buena opción para el periodismo actual optar por ese rating? El rating es la maldición del periodismo, porque es la introducción dentro del periodismo de la lógica comercial. A más clientela, más ganancia. Por tanto, hay que satisfacer a la clientela y darle lo que a la clientela le gusta. En ese caso, el periodista se está convirtiendo en un comerciante y está convirtiendo la noticia en una mercancía. Por eso, insisto, el rating viene a ser la maldición del periodismo. Se puede decir que el día en que el periodismo se logre liberar de la preocupación por el rating, recuperará su alma. Mientras tanto, la tiene perdida. Don Javier, hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que ayer lo mencionaba en una conferencia a propósito del Congreso de la Comunicación también don Sergio Ramírez. Decía que la dependencia que tenemos de la política dejó de ser una dependencia en el periodismo para convertirse ahora en una dependencia comercial. ¿Usted lo ratifica cuando habla del rating? Lo ratifico. Más aún, la dependencia de los asuntos económicos es una sola de las dependencias que le hacen daño al periodismo. Se puede decir que toda dependencia del poder, sea poder gubernamental, poder político, poder religioso, poder militar, cualquier dependencia del poder le hace daño al periodismo, por una razón. Para que a mí me crea la gente que oye o lee mis informaciones, es necesario que ellos me sientan independiente. Y cualquier dependencia quebranta eso. Por consiguiente, pone en tela de juicio que yo esté en capacidad de informarle a la gente. Porque no basta decirle a la gente la verdad de lo que pasa. Es necesario además que se lo crean a uno. De nada sirve que yo dé la noticia más documentada si la gente no me cree. No me cree tal vez porque me ha visto del brazo del poder o muy interesado en cualquiera de las formas de poder. Cualquier alianza del periodista con el poder le quita fuerza, le quita credibilidad y por tanto, por más verdades que diga, nadie se las va a creer. Don Javier, se está dando mucho en nuestro país que el periodista está migrando de los medios de comunicación para hacer comunicación política e institucional, trabaja para el gobierno. Luego, si ese periodista quiere regresar con el contexto que usted me está poniendo, tendríamos un periodista que tendría muy poca credibilidad para sus audiencias a la hora de que quiere regresar como un profesional. Y eso es cierto. Cuando el periodista emigra, por ejemplo, a una candidatura o a una dirección de prensa institucional, cuando hace esa emigración, va dejando atrás la credibilidad que tenía. Regresa sin credibilidad y regresa a reconstruirla, es decir, a partir de cero. Sin embargo, hay una manera para que, estando en una institución oficial, por ejemplo, él pueda conservar su credibilidad. Y es cuando llega a esa institución y deja muy en claro
mire señor ministro, o señor lo que sea, el que le ha dado el empleo, yo no vine a trabajar para crearle a usted imagen, sino para establecer un vínculo sano con la gente, con los electores que le están pagando su sueldo. Por tanto, si ese hombre sirve de nexo entre el poder y la población, y así se ve en sus informaciones, mantiene su credibilidad. ¿Por qué razón? Porque lo ven independiente. Cuando a uno lo ven dependiente del poder porque le pagan la platica, o por cualquier otra razón, porque le dio empleo a mi esposa o a mis hijos o lo que sea, cuando ven esa dependencia, la gente deja de creer en el periodismo. Es que es bien importante y veo que lo estoy repitiendo mucho. El periodista es nada si no tiene credibilidad. Es todo si le creen. A comienzos del siglo XX, un hombre ampliamente conocido como Joseph Pulitzer, creador en gran parte del periodismo en Estados Unidos, tuvo un discursito muy bello al inaugurar uno de sus periódicos en Nueva York. Y establecía lo siguiente: aquí vamos a tener un periódico con muchos lectores, porque si vamos a tener muchos lectores, vamos a tener muchos anuncios. Si tenemos muchos anuncios, vamos a tener mucho dinero. Y si tenemos mucho dinero, vamos a tener la manera de dar mejores noticias para los oyentes o para los lectores. Fíjate que en ese esquema todo está en función del receptor de la información. No está en función de la empresa. Vamos a tener mucho dinero para tener muchas noticias para nuestros lectores. El lector es el punto de partida y el punto de llegada. ¿Qué está pasando hoy? El lector es apenas el producto que se le ofrece a las agencias de publicidad. Cuando tú tienes un medio y quieres que te den un anuncio, tienes que llegar y decir, mi medio en este momento está llegándole a tantas personas. Y según sea bien alta la cifra, entonces te dan el anuncio comercial. O sea, se ha vendido al lector como un producto. Allí es donde está la gran deformación. Y la gran necesidad de que la lógica comercial no esté manejando la lógica periodística. Todos recordamos cómo Pulitzer tuvo un gran enfrentamiento con Hertz, ¿verdad? Y al final trata de fundar la Escuela de Comunicación de la Universidad de Columbia. Y es casualmente esa oposición contra el sensacionalismo. ¿Qué opina usted de las portadas rojas, don Javier? Las portadas rojas son simplemente anuncios comerciales. Es convertir la noticia y convertir las tragedias de la gente en un gancho comercial. Eso es absurdo, es inhumano. ¿Qué pensará? Supongamos que la portada es el asesinato del portero de este hotel. Y que mañana en el periódico aparece en la primera página la cabeza destrozada de ese señor. Porque eso atraerá lectores. ¿Qué pensarán los hijos de ese señor? De verlo así. De sufrir tamaña afrenta. Y se está afrentando la memoria de una persona y la sensibilidad de sus familiares para obtener dinero. ¿Eso tiene presentación? Y esa es la esencia del periodismo sensacionalista. Que también suma portadas en las que constantemente cosifica a la mujer. Ese sí que es otro tema. Tanto en las portadas como en las series de televisión. En mi país se han producido unas series, la serie de las prepago, donde yo no he visto una mayor afrenta que se le hace a la condición de mujer. Y contribuyen a eso, a esa cultura de cosificación de la mujer. ¿Ha habido protestas por eso? No, por el contrario, eso fue un éxito comercial. Así están las cosas. Cuando tratamos de ver ese aprovechamiento de las imágenes muchas veces de la mujer, de la persona fallecida,
en un contexto internacional en ocasiones se le da el aval. En estos últimos meses se ha convertido en un caso muy cuestionado y muy reflexionado por parte de la mayoría de periodistas, la fotografía del niño sirio que fallece en las orillas del mar. ¿Qué opinión le Sí, merece? esa consulta me llegó al consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo. La estuve considerando y llegué a la conclusión de que era necesario que se publicara un testimonio como ese, por una razón elemental. Lo que está viendo el mundo en este momento es escandaloso. Muchedumbres, pero son muchedumbres como si fuera un concierto de rock, que están llegando a los países europeos. ¿Y por qué están llegando hasta allá en esa situación? Porque todos llegan con lo que llevan puesto. Todo lo han perdido, todo lo han dejado atrás. Y el mundo no se había conmovido. Se habían publicado en los periódicos unas fotografías realmente escandalosas, muchedumbres que llenaban y llenaban kilómetros y kilómetros. ¿Y cómo es? Es una muchedumbre que está huyendo, que está buscando no morir, que está con una ansia enorme en pos de una oportunidad. Y el mundo no se había conmovido. Se publica la fotografía de este bebé muerto en la playa y el mundo se conmueve. Ahí sí se dio cuenta el mundo qué era lo que estaba sucediendo, porque todo el mundo se sintió o padre o abuelo de ese niño. No es una indignación muy efímera. Así se comienzan las indignaciones por cosas pequeñas. Hoy lea las noticias de hoy. Ya la Unión Europea tuvo un gran debate en que, claro, se mantuvieron en su punto de vista los países del este, pero los otros países se reafirmaron en la necesidad de que se haga lo que sea necesario para recibir no todos los migrantes que están de candidatos para llegar, pero por lo menos el máximo número que según ellos pueden recibir. Ya esto está movilizando al mundo y la opinión mundial. Ya la opinión mundial no podrá ignorar a los migrantes, porque todos sentirán que es la multiplicación de ese pequeño niño sirio que llega ahogado a la playa turca. ¿Qué opina usted del caso en el que los periodistas recurren a las nuevas tecnologías para muchas veces hacer investigación y una de las oportunidades es la cámara oculta? ¿Qué opinión le merece? A ver, esa posibilidad de que el político, quien es investigado, sea revisado por algo que no sabe que existe. Lo de la cámara oculta es un recurso que deja en suspenso las capacidades investigativas del periodista. Y viene a suceder lo que normalmente sucede con todos los instrumentos que nos da la tecnología. Mire, hay un fenómeno interesante. La tecnología nos va despojando de nuestras capacidades porque las confiamos en la maquinita. De García Márquez recuerdo que insistía mucho en el fenómeno que se da con las grabadoras cuando uno hace entrevista. Se pone la grabadora ahí y ahí se deja la capacidad de contrarréplica del periodista, su capacidad de análisis de lo que le están diciendo, su capacidad creativa para tomar de lo que está diciendo la persona para nuevas preguntas. No, eso todo desaparece bajo la confianza de que ahí queda grabado todo. Entonces el periodista se despoja de sus facultades y las deja en una máquina. Pues eso que sucede con la grabadora sucede con todos los instrumentos de la tecnología. La tecnología tiende a reemplazarnos y nos convertimos en esclavos de la tecnología. Eso es lo que sucede con la camarita escondida. Además de la violación de la intimidad de la persona. Sí. Porque yo siempre que voy a entrevistar a una persona, lo primero que le pregunto es si quiere hablar. Y si quiere que lo que vamos a hablar sea publicado.
Eso es apenas un derecho elemental de las personas. La cámara escondida hace tabla rasa de todo eso, lo cual es un irrespeto para con las personas. Entonces ya llevamos dos elementos negativos. Reemplaza las facultades del periodista y desconoce los derechos de las personas. Frente a eso, hay que tener mucha cachaza para usar cámara escondida, porque es una violación de mis derechos y de los derechos de las personas. Estamos hablando con un referente de la ética en toda América Latina, Javier Darío Restrepo, expositor en el segundo Congreso de la Comunicación del Colegio de Periodistas. ¿Qué nos urge en materia ética, don Javier? Un concepto de la identidad profesional muy claro y muy sólido para actuar de modo ético. Cuando uno sabe para qué es esta profesión, se siente orgulloso de ella, la lleva esa profesión como una segunda piel, como una segunda naturaleza, los comportamientos éticos se convierten en costumbre. ¿Qué es lo que debe ser la ética? Costumbre. La costumbre de actuar buscando siempre la excelencia. Existen periodistas que acumulan fama y luego cobran muchísimo por poder tenerles en un espacio académico en el que nos puedan aleccionar. ¿Qué opina usted de eso? Es importante que quien se dedica a la enseñanza pueda exhibir experiencia, y una buena experiencia. Cuando exhibe únicamente fama, por lo general frustra a las personas. Pero si ha acumulado experiencia y junto con experiencia ha acumulado sabiduría, es una persona ideal para compartir. Por ahí estoy preparando un texto para alguna conferencia en que me preguntaron sobre la enseñanza de la ética. Y mi tesis central ahí es: la ética no se enseña, se comparte. Y uno está en capacidad de compartir cuando tiene una experiencia y de esa experiencia ha adquirido algún sabor. Yo tenía otra pregunta para usted, y es que ¿cómo le legamos a los más jóvenes esa visión ética a la hora de informar? Compartiéndola, entonces. Compartiéndola. Y compartiendo todo lo que se necesita para informar. Pasión por la verdad. Y luego una sensibilidad muy grande en todo lo que se refiere a independencia. Y como tercer elemento que habría que compartir, esa pasión por servir al bien público. Une esos tres elementos y ahí tienes todo un programa para quien quiera compartir con los jóvenes colegas. Don Javier, se habla mucho de que los medios de comunicación en América Latina, muchas veces ese baluarte de la ética se cuestiona, mucho por los sistemas políticos que tenemos. Y Reporteros Sin Fronteras nos recuerda que existen países en los que los números están en rojos. ¿Cuáles son los países que más le tiene preocupado esa temática a don Javier Darío? Pues obviamente está Venezuela. El caso de Venezuela es patético. Yo he estado en varias oportunidades con los colegas venezolanos, pude admirar su calidad, tanto los de un lado como los de otro. En algún taller era como si se tuvieran dos trincheras. A un lado estaban chavistas y a otro lado estaban los de oposición. Pero vieras la dignidad, el respeto con que se trataron las diferencias y la inteligencia con que se condujeron las conversaciones. Yo se los dije, casi que les decía, chapó, me quito el sombrero ante gente que es capaz de discutir desde fronteras tan distantes y discutir de una manera muy digna y señorial. Pero al mismo tiempo quedaba claro, allí sobrevive únicamente quien está con el gobierno. Y los otros mantienen su trabajo contra viento y marea, contra toda suerte de limitaciones y de amenazas, porque entienden que ellos son el lugar de la esperanza para la gente que cree en el futuro de Venezuela.
Para mí ese es un lugar de mucha preocupación. También porque lo conozco por haber estado con ellos, es el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, a mi juicio, se está dando una paradoja muy interesante. Primero, es un presidente muy inteligente, muy capaz, y que tiene un sincero deseo de cambiar la historia de su país. Pero por otro lado, él no se ha dado cuenta de que el poder le ha hecho creer que para ejercer el poder necesita controlar los medios de comunicación. Él no tiene muy claro cuál es el papel que tienen los medios de comunicación, que por naturaleza son los que fiscalizan al poder. Él no puede entender eso. Y por tanto allí se ha creado una situación en que los propios periodistas todos los días tienen que librar dentro de su conciencia una batalla tremenda. Y es la de ceder por lo más fácil y autocensurarse. O la de, por el contrario, el camino más empinado, difícil y erizado de dificultades, que es el de mantener su crítica del poder y la vocería de la población. Son los dos países que en este momento... Pero existe una persecución sistemática en el Ecuador sobre quienes quieren destapar casos de investigación y corrupción del gobierno. No es persecución sistemática, pero sí viene a ser una situación en que, bajo formas muy legales, se está controlando cada vez más a la prensa. Y se la está llevando a un estado de temor permanente. Total que el periodista está constantemente vigilando cada adjetivo, cada giro que él va a dar, los giros idiomáticos con que va a contar los hechos. Total que uno está ante una prensa autocensurada. En América Latina, Honduras y México superan los números que en este caso presentan inclusive Ecuador y Venezuela. Esta preocupación que usted nos expone se debe sobre todo a un nivel de emergencia en este momento, en los últimos años, porque en realidad la situación que sucede en México y en Ecuador, verdaderamente en México y en Honduras es preocupante, el fallecimiento sistemático de periodistas. Creo que los números todavía nos presentan a una América Central y en este caso a México en un escenario mucho más preocupante también. Sí, son dos escenarios preocupantes. Conozco mucho lo de México, sobre todo porque he estado mucho con los periodistas y los periodistas más batalladores de México, y te cuento que allí siempre se me apareció la necesidad de la solidaridad entre los periodistas como una manera de defender la libertad de expresión. Recuerdo en una población, siempre se me olvida el nombre, fronteriza de México y Estados Unidos, en donde hace unos años nos reunimos varios periodistas para reflexionar sobre cómo comportarse frente a esa presión que estaba ejerciendo en ese momento el narcotráfico. Allí llegó Jesús Blanco Ornelas, quien acababa de sufrir un atentado, llegó con bastoncito, caminando muy despacio. De puro milagro no lo habían matado. Murió su guardaespaldas en ese atentado. Y él prácticamente era quien convocaba esa reunión. ¿Qué hacer frente a las amenazas? Y te he de manifestar mi deslumbramiento frente a una propuesta de las que se hicieron en la mesa, que fue una propuesta que inmediatamente fue acogida por todos, una propuesta de solidaridad. Cuando a alguien de nosotros lo amenacen por estar tratando un tema, comuníqueselo a los demás y ese tema se va a convertir en tema de primera para todos, que era la forma de notificarle a los bandidos que nos estaban amenazando: lo que es con uno es con todos. Pareció una fórmula bellísima y muy práctica de manifestarle al mundo que los periodistas no somos servidores de unos medios de comunicación, sino de toda una sociedad. Y por tanto trabajamos unidos
para un mejor servicio de toda la sociedad. Pone en la mesa usted algo muy interesante. Primero, hay una preocupación sobre lo que pasa en México, en Honduras, en Venezuela y en Ecuador. Y se suma a eso el tema de los conglomerados periodísticos. Es una realidad que sucede en toda América Latina también. Sí, en los conglomerados periodísticos el problema es que allí está imperando la lógica comercial y empresarial. Cuando el conglomerado periodístico cae en la cuenta de cuál es su función social, entonces ya esa lógica es una lógica que se pone al servicio de esa función social. La cuestión es, cuando alguien que ha estado obsesionado por el dinero tiene lucidez suficiente para entender que el dinero tiene que estar al servicio de la sociedad y no del conglomerado. De ese tamaño es el problema que tenemos. El nuevo comunicador digital tiene que llevar en sus espaldas esa perspectiva ética a la hora de informar. ¿Cuál es la ecuación suprema para lograr eso? Es una preocupación que tengo hace rato y por eso me puse a reunir mucha información. Viene a tener tres partes. La primera parte, ¿cuál es la magnitud del problema que tenemos en ese momento en la prensa? No es tanto en la comunicación, es concretamente en la prensa. Y allí nos vamos a dar cuenta de que se están cerrando periódicos, de que está cayendo la publicidad, de que se están despidiendo periodistas. Son los tres hechos más destacados. ¿Qué trae eso como consecuencia? El análisis de esa crisis está revelando, primero, hay que cambiar la estructura económica de los medios. Tal como funciona ahora, no permitirá sobrevivir a la prensa. Cambiar eso. Hay que cambiar contenidos. La forma en que se está informando en este momento no sobrevivirá. Se hará necesario que cambie. Y mejor que cambie antes que desaparezca. Y tercero, hay que cambiar la relación entre periodistas y medios con los receptores. Ahora los receptores son considerados simples clientes. Clientes a los que hay que darle algo y clientes que hay que mantener. Entonces, por eso todas esas técnicas de comercialización, digámoslo en un detestable inglés, de marketing, todas esas técnicas tienen que desaparecer, porque la estructura tiene que ser distinta y por consiguiente al receptor de información no se le debe considerar como cliente, sino como socio. Se destruye la línea vertical que existía. Allá arriba el señor periodista que todo lo sabe y que le entrega porciones de verdad a sus lectores de cada día. Esa línea al desaparecer da lugar a la línea horizontal. Teniendo todo eso en cuenta, preguntamos, ¿y es posible eso? Entonces la tercera parte viene a mostrar ejemplos que hay hoy de periodismo digital que han tenido en cuenta todo esto y que están mostrando cómo tiene que llegar a ser el periodismo del futuro. Ahí tiene la síntesis de mi conferencia con todos los detalles. Muchas gracias, don Javier. Casualmente el año pasado tuvimos de invitado especial en el Congreso de la Comunicación a Ignacio Ramonet y él nos comentaba cómo funciona Le Monde Diplomatique y es un ejemplo un poco de lo que usted ahora nos platicaba. Nos llena de alegría tenerlo en nuestro país y sobre todo una voz autorizada hablando de ética en una institución como la nuestra que agremia a profesionales de la comunicación como relacionistas públicos, publicistas, productores audiovisuales, diseñadores publicitarios y periodistas que siempre se les convierte en un tema importante y de urgencia la ética. Muchas gracias por estar con nosotros y un placer tenerlo en nuestro programa. Ha sido para mí un gusto. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.